Bueno, tenemos un ejercicio que consiste en calcular la regla de la cadena. Vamos a hacer varios. Este es el primero. En este ejercicio, bueno, me piden calcular du sobre d alfa, con respecto a beta y du con respecto a gamma. Y tras de eso, le dicen los valores. Alfa es 1, bueno, menos 1. Beta es igual a 2 y gamma es igual a 1. ¿Sí? Y bueno, u es una función que depende de x, y y t. Perfecto. Y obviamente pues x depende de alfa y beta, y depende de beta y gamma, y t depende de beta y alfa. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso que hay que hacer con un ejercicio de estos, yo diría que es primero hacer el diagrama del árbol. El diagrama del árbol es muy fácil de usar, pero muy útil. Buscar un color. Aquí está. Entonces, el asunto es muy sencillo, vea. U depende de x, y y t. X depende de alfa y de beta, y depende de beta y de gamma, y t depende de gamma y de alfa. Entonces esto es como un árbol. Perfecto. Entonces la idea es muy sencilla. Vamos a calcular cuánto vale x, y y t de acuerdo a estos valores. Entonces, por ejemplo, x sería pues menos 1 al cuadrado por 2, y eso me daría 2. Y sería 2 al cuadrado por 1, y eso me da 4. Y t sería 1 al cuadrado por menos 1, que sería menos 1. ¿Bien? Ahí tenemos los valores de x, y y t. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente la regla de la cadena, siguiendo el arbolito. Entonces, por ejemplo, la derivada de u con respecto a alfa. Entonces, si es con respecto a alfa, venimos aquí. Es derivar u con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x de u por la derivada de x con respecto a alfa. Más la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a alfa. Pero ve que interesante. Bueno, ya lo voy a... Y la derivada de u con respecto a t por la derivada de t con respecto a alfa. Muy bien. Bueno, aquí entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a haber términos o conceptos que pues estarán, vean. Por ejemplo, este que está aquí. La derivada de u con respecto a x, claro, es derivar esto. La derivada de u con respecto a x sería e a la ty. La derivada de u con respecto a y sería xt e a la ty, porque es derivar primero arriba, regla de la cadena, derivar primero arriba, después derivar el e. Y la derivada de e es e. Y la derivada de u con respecto a t, pues sería y e a la ty. Entonces ve que interesante, porque estos que están aquí encerrados en color verde
son estas derivadas que están acá. Me quedaría nada más derivar x con respecto a alfa, y respecto a alfa y t respecto a alfa. Entonces sería la derivada de u con respecto a alfa, sería este señor que es e a la ty, por la derivada de x respecto a alfa. Entonces aquí vean, derivamos con respecto a alfa, me quedaría 2 alfa beta. Esto me quedaría x por t por e a la ty por la derivada de y con respecto a alfa. De ahí no depende de y, vean. Y no depende de alfa. Entonces sería esta derivada, sería 0. Más xy e a la ty por la derivada de t respecto a alfa, que sería gamma al cuadrado. Y entonces ahora sí, tenemos la derivada de u con respecto a alfa, que sería sustituir los valores de alfa, beta, que tenemos ahí presentes, ¿verdad? Entonces vea, e a la menos 1 por 4, porque eso sería menos 1 y 4, por 2, por menos 1 por 2, más 2 por menos 1, por e a la menos 1 por 4, por 0, más 2 por 4 por e a la menos 1 por 4, por 1 al cuadrado. Y entonces esto me daría 4e a la menos 4. Muy bien. La derivada de u con respecto a beta. Vamos a ver, otra vez, practiquemos los arbolitos. La derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a beta, más la derivada de u con respecto a x, se me pasó derivarlo respecto a x, y x con respecto a beta, y la derivada de u con respecto a t, por la derivada de t con respecto a beta. Entonces ya recordemos que ya teníamos este y teníamos este. Muy bien, entonces este sería con respecto a y, sería x t e a la ty, la derivada de y respecto a beta, derivamos 2 beta gamma, más e a la ty, derivada de x con respecto a beta, alfa al cuadrado, y la derivada de u con respecto a t, xy e a la ty, por la derivada de t con respecto a beta, pero no depende de beta, es 0. Bueno, sustituimos los valores, en x valen 2, en t vale un menos 1 aquí, 4 acá, y ahí sucesivamente, que ya hice el cálculo yo acá. Y dice que esto me da menos 7 e a la menos 4. Sustituyendo los x, y, t y el alfa, beta y gamma en la expresión. Y por último, practiquemos el arbolito sencillo. La derivada de u con respecto a gamma, entonces la derivada de u con respecto a x, por la derivada de x con respecto a gamma, la derivada de u con respecto a y, por la derivada de y con respecto a gamma,
y la derivada de u con respecto a t por la derivada de t con respecto a gamma. Entonces ya teníamos estos valores. Perdón, estoy contestando ya. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí. U respecto a x sería e a la ty. La derivada de x con respecto a gamma. No depende de gamma, 0. U respecto a y. Y respecto a gamma. U respecto a t. T respecto a gamma. Perfecto, entonces ahora lo que hay que hacer es sustituir los valores de t, de y, de x, de beta, gamma y alfa, ahí está. Y entonces eso dice que da menos 24 e a la menos 4. Muy bien, entonces acabamos de hacer un ejercicio con un arbolito sencillo. Pero claro, no todos los ejercicios son iguales con los arbolitos, ¿verdad? Vamos a hacer uno donde uno nuevo, pero esta vez vamos a complicarnos más la existencia. Espero que haya salido la última parte, ¿verdad? Es que ahí se corta, pero espero que sí. Ya lo cuadré, ahí está, para que se pueda ver. Bueno, entonces vea este. Resulta que z es igual a una función de u y v. Y u es igual a x a la 3 y al cuadrado. Y v es igual a x al cuadrado y a la 3. Me piden que averigüe la segunda derivada de z con respecto a x. Eso es lo que me piden. Bueno, entonces, vea. Aquí lo que tenemos que hacer es un arbolito. Entonces, hagamos un arbolito. Vamos a ver, sí. El arbolito, pues bueno, es muy sencillo. Z, que sería la función principal, depende de dos variables. Depende de u y de v. Y u y v dependen de x y de y, según estas fórmulas que están aquí arriba. Bueno, entonces, sigamos el arbolito. La derivada de z con respecto a x sería la derivada de z con respecto a u, la derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. La derivada de z con respecto a v
por la derivada de v con respecto a x. Muy bien. Bueno, resulta que esto me daría, si ponemos atención, no sé cuánto da, ¿verdad? Voy a dejarlo así en esos términos, pero la derivada de u con respecto a x sí puedo derivarlo. Entonces, si yo derivo u con respecto a x, sería 3x al cuadrado y al cuadrado. Mientras que la derivada de v con respecto a x sería 2xy a la 3. Bien, perfecto. Listo, eso es la derivada de z con respecto a x. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo que volver a derivar? Si yo tengo que volver a derivar, entonces va a pasar lo siguiente. Estos señores que están aquí, no sé quiénes son. Pero resulta que vamos a tener que hacer dos arbolitos más. La derivada de z con respecto a u y la derivada de z con respecto a v. Porque z depende de u y v y sus derivadas también pueden depender de u y v. Entonces, por eso es que hay que volver a hacer un arbolito. Bueno, de hecho, dos arbolitos, ¿verdad? Uno para cada derivada. Entonces, la derivada de z con respecto a u depende de u y v y estos van a depender de x y y. Lo mismo va a pasar con la derivada de z con respecto a v. Entonces, vea qué interesante. Si yo vuelvo a derivar esto, ¿verdad? Que ahora sí sería la segunda derivada, sería derivar con respecto a x la derivada de z con respecto a u por 3x al cuadrado y al cuadrado y la derivada con respecto a x de, y esto ya lo sabemos de cálculo 1, que eso es una regla del producto. Entonces, si tengo que aplicar la regla del producto, sería la derivada al primero, aquí está, vean, derivado al primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, con respecto a x. Entonces, si yo derivo esto, me quedaría 6xy cuadrado. Más, y ahora sí viene esta, que sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más, voy a meterlo aquí, que sería el primero sin derivar por el segundo derivado. Hay que derivar esto con respecto a x, que sería 2y a la 3, porque la derivada de x es 1. Y como tengo que derivarlo con respecto a x, pues... Bueno, entonces, ahora sí. Ve esto, hay que venirse al árbol y decir, ok, es derivar esto con respecto a x. Entonces,
prácticamente esto sería derivar esto con respecto a u. Entonces sería la derivada de, bueno, con respecto a u de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces vea cómo esto se me convirtió en esto. Como esto se convirtió en esto. Porque es, siguiendo el árbol, sería la derivada de esto con respecto a u y luego la derivada de u con respecto a x. Aquí está. Cuidado, deja este término botado porque eso es un error muy común. A este no le pasó nada. Lo vuelvo a copiar. Veamos este. Con este, la derivada de z respecto a v con respecto a x. Entonces otra vez el árbol de aquí. Derivar esto respecto a esto. Entonces sería... Oh, un momento. Un momento. Ve qué curioso. Bueno, no importa. Ya ahorita me voy a devolver, no importa. Entonces sería este con respecto a u. Ahora sí. ¿Cierto? Por la derivada de u respecto a x. Cuidado, deja este botado. Y estos dos que yo separé porque el árbol los separó. Pero cometí un error. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Aquí hice la derivada de este con respecto a u y la derivada de u con respecto a x. Muy bien. Pero es que v también depende de x. O sea, falta un término más. Esto se va a descomponer en dos términos porque hay dos variables que dependen de x. Este término es irme por el lado izquierdo del árbol, pero me falta irme por el lado derecho. Entonces, el irse por el lado derecho es la derivada de esto respecto a v por la derivada de v con respecto a x. Y también me hizo falta el lado derecho de este árbol, que sería la derivada de, bueno, con respecto a v, de este señor, con respecto a v, y luego la derivada de v con respecto a x. Y apenas vean. Lo bonito es que ya vamos a llegar a la respuesta. Porque vea, esto que está aquí es la segunda derivada de z con respecto a u. Esto es la derivada de u con respecto a x, que sería derivar esto con respecto a x, que me daría 3x al cuadrado y al cuadrado. Que aquí hay otro, vea, 3x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, esto da 3x al cuadrado y cuadrado por 3x al cuadrado y al cuadrado me da 9x a la 4 y a la 4. Por aquello, la derivada de u con respecto a x sería 3x al cuadrado y al cuadrado. Por aquello. Más. Esto no se toca. Luego, esto que está aquí, vean, eso sería la segunda derivada de z, pero con respecto a u y respecto a v. Esto, ya lo sabemos, es un viejo conocido, es este. 3 por 2, 6. X por x a la 2, x a la 3. Y a la 3 por y a la 2, y a la 5. Más la derivada de z con respecto a v por 2y a la 3. Y ahora ve aquí, esto sería la segunda derivada de z con respecto a v y respecto a u por la derivada de v con respecto a x. La derivada de v con respecto a x es 2xy a la 3. Y por cierto,
como yo había dejado botado ese lado derecho del árbol, adivina quién también dejé botado. A este señor. Ve que este señor multiplica todo esto. Y esto se descompuso en dos términos. Este, que es el lado izquierdo del árbol, y este, que es el lado derecho del árbol. Entonces aquí hace falta un 3x al cuadrado y al cuadrado, porque este término se descompone en dos. Lado izquierdo del árbol, lado derecho del árbol. Entonces, aquí la derivada de v con respecto a x, ¿verdad?, daría 2x y a la 3 por 3x al cuadrado y al cuadrado. 3 por 2, 6, x a la 3, y a la 5. Más. Y este también, ¿verdad? Este también tuvo ese pequeño defecto, que esto que está aquí se descompone en dos. Esta parte, que es la parte izquierda del árbol derecho, y esta que es la parte derecha de ese mismo árbol. Entonces aquí es la segunda derivada de z con respecto a v, y aquí es la derivada de v con respecto a x, es esto, por esto mismo, que sería 4x al cuadrado y a la 6. Este por este daría 4x al cuadrado y a la 6. Perfecto, vea, ahí quedaría. Ahí quedaría. A veces hay unas notaciones. Bueno, por cierto, se me olvidó. Aquí falta multiplicarlo por 2xy al cubo, ¿verdad? Ahí está. Hay unas notaciones interesantes. Como z es igual a f, ¿verdad? Es una función. A veces el ejercicio, y eso pasa mucho en las cátedras, dice que exprese la respuesta en términos así, vea. F, U, U. ¿Ve? Que sería, ahí prácticamente estoy diciendo, agarre la función y deríbela dos veces respecto a U. Esta sería FU, nada más, una vez. Esta sería FUV. Esta sería FV. Este sería FVU. Que por cierto, esto se puede simplificar un poco más. Estos dos se suman. Y este sería FVV. ¿Ve? Eso es si me pidieran una notación así. En vez de estas derivadas parciales, a veces lo ponen así, de esta forma. Y para terminar, es uno que ya está hecho. Y quiero que lo revisen. Lo revisemos juntos. Ya estaba hecho. Corresponde a una clase antigua. Ah, caray, yo espero que el anterior sí se haya visto. Este no se ve, pero vamos a subirlo un poquito. Ok, ahí está. Si ahorita lo vuelvo a poner para que lo copien la respuesta. Ok, bueno, esto es una función igual, solo que claro, ahora x depende de u y v. Esta es la trampa. Digamos que esto es lo que sale en el examen. Resulta que ahora x depende de u y v y y depende de u y v. Entonces ya vea, ya x no está al final del árbol. Ahora los que están al final del árbol son x y y. Ese es el primer detalle. Bueno, ahí me piden la segunda derivada de z con respecto a v. Bueno, entonces derivo z con respecto a u. Primero hago el árbol. La derivada de z con respecto a x y la derivada de x con respecto a u. La derivada de z con respecto a y y la derivada de y con respecto a u. Perfecto. La derivada de x con respecto a u. Derivo esto respecto a u, me da 2u. Y si derivo esto con respecto a u me da 1 sobre v.
Ahora vengo y derivo esto con respecto a v. Entonces ve, tengo que derivar todo esto con respecto a v y todo esto con respecto a v. Otra vez van a salir dos árboles. Uno para la derivada de xy y el otro para la derivada, perdón, yx y zx y la otra derivada zy. Entonces es igual a lo que hicimos ahora. Entonces regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada de, bueno, el primero sin derivar por el segundo derivado respecto a v. Vean qué curioso porque si yo derivo 2u con respecto a v, eso me da 0. Más la derivada del primero por el segundo sin derivar, más este sin derivar, pero este derivado respecto a v. Este sí lo puedo derivar y vean, esto, si lo tengo que derivar con respecto a v, cambio esto a 1 sobre v, a v a la menos 1, y la derivada de v a la menos 1 es menos 1 por v a la menos 2. Ya está, cambio aquí. Entonces esto sería un menos 1 entre v al cuadrado. Véalo aquí al final. Recuerde que esto entonces se va a descomponer en dos términos y este se va a descomponer en dos términos porque son dos ramas diferentes de árbol. Y va de nuevo, entonces, ve, si yo necesito derivar z respecto a x con respecto a v, es la derivada de esto con respecto a x, ¿está? Por la derivada de x con respecto a v. ¿Está? La derivada de este con respecto a y, aquí está. Derivada de y con respecto a v. Aquí está. Cuidado, deja este 2u botado, véalo, véalo. Derivada de v con respecto a, ok, ahora sí, voy por aquí. Y derivada de este con respecto a x, ahí está. Derivado de x con respecto a v, aquí está. Derivado de este con respecto a y, está. Y derivado de y con respecto a v, aquí está. Cuidado, deja este 1 sobre v botado, véalo ahí. Bueno, aquí hago esta derivada, por ejemplo, x con respecto a v, daría 2v, aquí está. Hago esta derivada de y respecto a v, eso me daría 1 sobre, perdón, menos u sobre v cuadrado. El 2u, no lo he botado. Cuando lo hice ve que lo dejé botado. Okay, no lo dejé botado usted. Aquí sería la segunda derivada de x y y. La derivada de x con respecto a v2v. Esta sería la segunda derivada respecto a y. Esto sería la derivada de y respecto a v. Y no se le olvide el 1 sobre v. Perfecto. Muy bien. Y podemos dejarlo ahí o podemos convertirlo en notación de f de uv o fuu o fiv. Pero bueno, era un ejercicio que ya había realizado y que había quedado ahí. Y bueno, acabamos de ver 3 ejemplos de regla de la cadena. Voy a poner este otro, el que hice, el que acabo de hacer antes, por aquello de que la respuesta no saliera, de que saliera cortado. Eso es lo que no sé, entonces no hay ningún problema. Vamos a volverlo a poner para que vean la respuesta y con eso es donde termino. Esa sería la respuesta. Por aquello que había salido cortada en el video. Muy bien.